En un nuevo ciclo escolar, este es nuestro prota llamado Ikezawa, y en su segundo mes le tocaría sentarse al lado de Guchi, esta chica de anteojos. Uno de sus amigos pensaba que a pesar de vestir de forma sencilla, era bastante linda, aunque nuestro prota solo dice en voz alta que lo único que vio fueron esas grandes razones. Obviamente, Guchi lo escuchó y en cuanto se alejó, simplemente lo miró, pero también estaba sonrojada por ese comentario. Y en cuanto llegó a su aula, ella comenzó a sentir el calor del verano, por lo que decidió quitarse el suéter, y una voz le dijo que eso era muy erótico. Y sí, este era Ikezawa, quien pensaba que por el sudor se le transparentaba su blusa, diciéndoselo con una sonrisa sarcástica. Las chicas le comenzaron a decir de cosas, llamándolo asqueroso, pero Guchi comienza a decirle que él también es erótico, debido a que a pesar de estar en el club de fútbol, mantiene sus uñas limpias, al igual que el cómo se cortó el pelo, dejando su nuca expuesta, y también la forma en la que se agacha para recoger algo, al punto de que casi se pueden ver sus pezones. Para ella, eso también es muy erótico. Literalmente lo acaba de violar con la mirada. Hasta su amigo se cubrió el pecho, y Ikezawa le gritó que no lo mirara con esos ojos eróticos, mientras que las chicas se le quedaron mirando a Guchi por tremendos comentarios que se había aventado. Luego de eso, vemos a Guchi pujando, pero eso era porque no alcanzaba a limpiar todo el pizarrón, y obviamente al hacer el esfuerzo, esas cosas se le movían bastante. Nuestro prota le preguntó si es que lo hacía a propósito, ya que se están moviendo mucho, y eso era muy erótico, pero Guchi se dio cuenta de algo, preguntándole si se había abotonado su playera a propósito, y Ikezawa, apenado, le dice que eso es por la forma en que lo mira, pero Guchi le cuenta que al abotonarse ese primer botón hizo que se acentuara su manzana, haciéndolo lucir más masculino, al igual que había elegido una camisa más pequeña para no mostrar más aperturas. El prota se sacó de onda, pero estaba en lo correcto, y eso hacía que también se le acentuara la cintura y se le vieran mejor las nalguillas. ¿Qué le pasa a esta tipa? La amo. Guchi no aguantaba las ganas de tocarle la cintura, y el prota hace un grito de niña, volteándose de inmediato, pidiéndole que no lo tocara. Tú solo gózalo, campeón. Al siguiente día, Ikezawa estaba eligiendo qué ropa ponerse, eligiendo una playera común y corriente para ponérsela debajo del uniforme, y al entrar al salón de clases se preguntaba que antes solo le preocupaba su cabello, pero ahora también le preocupa el llevar prendas debajo, saludando a su salón. Y es que todo se debía a Guchi, quien estaba tranquilamente leyendo una revista. Por dentro, Ikezawa pensaba que la del cuerpo erótico era ella, y aún así lo mira de forma pervertida, pero ahora ya había tomado todas las precauciones necesarias y ya no le importa cómo lo mire ella, aunque al voltear a verla, Guchi ni siquiera le prestaba atención, solo miraba lo que estaba frente a ella. Y Ikezawa notó que Guchi no dejaba de mirar al profesor, y lo peor de todo es que Guchi lo miraba algo sonrojada. Esto hizo que extrañara la mirada de Guchi hacia él, con ojos pervertidos, porque ahora mismo veía con esos mismos ojos pervertidos a otro hombre que no era él. Chale. Y mirando detenidamente al profesor, este llevaba una ropa que enfatiza las líneas del cuerpo, y justo Ikezawa en la mañana estaba pensando en portar algo así, aunque confiado, él pensaba que tenía mucho mejor cuerpo y también se le notaban los músculos. Pero en ese momento, Guchi se preguntó por qué rayos estaba haciendo esto. Comenzando a sudar, se dio cuenta de que estaba a los pies de esa chica con lentes, pero eso era bueno, ya que mañana podría venir a la escuela sin preocuparse. Y al siguiente día, Ikezawa entró con la playera negra debajo de su camisa, saludando a todos como cualquier otro día. Su amigo le dice que si acaso no siente calor al usar ropa negra por debajo de la camisa, pero lo que le importaba más al prota era cómo lo miraba Guchi, y al voltear a verla, por dentro estaba feliz porque ella se le quedaba mirando algo sonrojada, y por dentro el prota pensaba que había caído en un truco tan sencillo, así que orgulloso le dijo a Guchi que esta prenda es la misma que usaba el profesor de ayer cuando ella lo miraba de manera pervertida, aunque Guchi lo corrige, no lo estaba viendo de esa forma, contándole que solo lo miraba de esa manera porque pensaba en cómo se vería él si vistiera de esa forma. Sacando de pedo al prota porque el que había caído fue él, así que le pidió a Guchi que dejara de verlo hasta en su cabeza de manera erótica. En educación física, Guchi se encontraba estirándose, luciendo una bonita figura,
mientras que el amigo del prota le preguntó si no tenía calor con esa sudadera en plena clase, pero él le dijo que esto era para prevenir riesgos. Por dentro pensaba que tenía que tener cuidado en este tipo de clases, ya que ella definitivamente estaría mirándolo, pero al verla, la mirada de Gucci estaba dirigida hacia abajo. Cuando el prota se mira a sí mismo, nota que debajo del short se le veía un pedazo del boxer, lo que hizo que de inmediato se tapara el paquetón. Y molesto, va y le reclama a Gucci por ver sus calzones, pero Gucci simplemente comenzó a cerrar sus ojos, sonrojándose nuevamente. El prota le grita que no se atreva nuevamente a imaginárselo en su cabeza, tocándola de los cachetes para que abriera los ojos, a lo que Gucci le dijo que estaba bien, ella lo entendía, mostrándole parte de su ropa interior, mientras le decía que ahora estaban a mano. Este manga está bueno, lástima que está en emisión. Inmediatamente, el prota la comienza a tapar, pero las chicas ya se habían dado cuenta de que ambos se mostraban su ropa interior y que Sawa solo quería que se disculpara en lugar de que le mostrara su ropa interior. Pero en eso, alguien le dice que su partido estaba por comenzar. Sus compañeros lo molestaron por andar mirándole los calzones a Gucci, mientras que ella se había quedado con la sudadera del prota. En eso, Ikezawa se preguntaba por qué lo habían dejado de portero, pero no tardó mucho en darse cuenta de que su sudadera se le había quedado a Gucci, y cuando volteó a verla, ella ya se la había puesto por completo. Esto hizo que el prota se sonrojara por lo sexy que se veía y recibiera un balonazo en toda la cara. Ándele, cabrón. Más tarde, Ikezawa le pidió que le devolviera su sudadera a Gucci, pero esta simplemente se le quedó mirando, respondiéndole que luego de que la lavara, se la devolvería, molestando a Ikezawa, porque quién sabe qué cosas haría con sus pertenencias. Y bueno, Gucci no dijo nada, porque sabía que era verdad. El prota la sostiene, mientras le dice que ni siquiera le dio permiso de ponérsela, pero cuando le desabrocha el cierre, se encuentra con un par gigantesco, haciendo que se exalte y le pregunte que por qué solo dejó que se lo quitara así sin más, y ahora le pedía que ella misma se lo quitara y se lo devolviera, pero sus otras compañeras lo tacharon de pervertido al ver lo que estaba haciendo. Cuando Ikezawa intenta aclarar el malentendido, Gucci aprovechó esto para de inmediato salir corriendo y escapar de él. Cuando Ikezawa la persigue, este se pregunta por qué carajos está huyendo, pero el prota sabía que él forma parte del club deportivo y en una carrera no es rival para él. De inmediato la termina alcanzando, tomándola de la sudadera, y ahora que ya no tenía dónde huir, le pregunta que por qué no simplemente se lo devuelve ya, pero Gucci le confiesa algo. La razón por la que no se lo quería dar es porque ya había sudado mucho y su olor se había impregnado en la sudadera. Al verla así, Ikezawa simplemente le dice que él también suda, así que no había ningún problema con eso, pero ella le levanta la playera mostrando el abdomen del prota, haciendo que este se pregunte qué es lo que estaba haciendo. Gucci tomó la playera del prota y se la acercó hacia ella, diciéndole que él no estaba sudando, y aparte olía bastante bien. En eso, su profesor le advierte a Gucci que si no se cambia rápido, llegará tarde a la siguiente clase, y que Sawa se sintió derrotado, mientras que su profesor no entendía qué chingados hacían en el piso, pero nuestro prota aún no asimilaba qué diablos había sido todo eso. Y luego de sus clases, el profesor le pidió a Ikezawa escribir una carta de reflexión antes de irse a su casita, como castigo por haber llegado tarde. El prota estaba molesto de que por culpa de Gucci le pasara todo esto, y lo peor es que no pudo recuperar su sudadera. Pero al bajar su mirada, observa que estaba el bolso de Gucci, dándose cuenta que se le había olvidado, y se marchó así sin más. Así que lo que haría era tomarlo y llevárselo a Gucci, pero eso sería como si fuera su madre, así que mejor tomaría su sudadera y luego se iría así sin más. Aunque en ese momento Gucci llegó atrapándolo con las manos en la masa, y al verlo así le rogó que se le devolviera, haciendo un berrinche. Gucci sabía que seguramente lo olería, pero el prota le responde que no, en cuanto llegue a su casa lo pondría en la lavadora, afirmando no ser como ella. Y cuando Ikezawa al fin llegó a su casa, ya tenía listo todo para lavarlo, aunque su madre llegó para decirle que si lo iba a lavar, mejor lo dejara en la red. No sé qué sea eso, si alguien sabe, dígamelo. A lo que Ikezawa lo esconde, todo nervioso, mientras le decía que ni siquiera lo había usado hoy, y rápidamente se lo llevó hasta su habitación, en donde él mismo se preguntaba qué vergas estaba haciendo ahora mismo, lanzándolo en su cama. No debía ser un pervertido como ella, pero también pensó que ella lo había olido sin su permiso, así que para estar a mano, no sería malo que él también lo oliera un poquito.
pero al ver su uniforme, por alguna razón, también vio a Eguchi usándolo, haciendo que este se pusiera nervioso, pero aún así se acercó más para olerlo, y a la mierda, este manga cada vez se pone más hot, pero me gusta. Cuando Ikezawa al fin lo olió por completo, mencionó que su aroma era bastante dulce. Al siguiente día de clases, el amigo de Ikezawa le preguntaba por qué no entraba al salón. Nuestro prota pensaba que era incómodo estar al lado de ella, luego de lo que había hecho ayer, así que aún estando todo apenado, tomó a su amigo para entrar, escondiéndose detrás de él, y cuando se sentó, ni siquiera podía voltear a mirar a Eguchi. Cuando ella lo saluda como si nada, Ikezawa simplemente dijo que sí, y al ver cómo respondía su amigo, le reclamó por su mala actitud, aunque bueno, a Eguchi no le molestaba, ya que podía ver mejor la forma de su espalda, pero al estar así, el prota sintió que estaba siendo observado aún más de lo habitual, al punto de hasta sentir que estaba expuesto por atrás, y en eso, Eguchi le susurra a su oreja que estaba toda rojita. Nuestro prota sorpresivamente se levanta, mientras que Eguchi se ríe de él, y esto lo hizo para que así la volviera a mirar. Diosito, mándame una así, porfa. Tal sonrisa dejó deslumbrado a Ikezawa, aunque seguido de eso llegó el profesor y Eguchi volvió a su asiento, pero Ikezawa había entendido una cosa: como Eguchi siempre se la pasa mirando a su cuerpo, no se había percatado que también ella se fija en si él también la observa a ella. Y eso le preocupaba de alguna manera, aunque también su amigo se percató de esto y le preguntó por qué hacía esas expresiones tan raras. Pasamos a una escena en donde el prota estaba feliz de que al fin llegó el día del cambio de uniforme, aunque estaba segurísimo de que Eguchi lo seguiría viendo de manera lasciva, por lo que también se había puesto una camiseta. Su amigo llegó como si nada y nuestro prota le pregunta qué pasó con la camisa de él, pero es que como hacía tanto calor decidió no ponerse nada debajo, y al ver la figura de él, pensó que daba la impresión de ser más erótico, aunque su amigo se sacó de onda por cómo lo miraba. En eso, Eguchi llegó saludándolos, y de inmediato Ikezawa tapó a su amigo para que Eguchi no se le quedara viendo. Mientras le decía que se adelantara, él se encargaría de ella, pero su amigo no se dejó y también se mostró ante ella. Nuestro prota se quedó detenidamente pensando en cuál de los dos se veía más erótico. Eguchi dijo el nombre del amigo del prota, Maeno, lo que hizo que Ikezawa se molestara y le dijera que después de todo le gusta que se vean más expuestos, ¿no? Pero Eguchi simplemente le quería decir a Maeno que el botón de al final de su camisa estaba desabrochado, y ahora se dirigió con Ikezawa para preguntarle si tantas ganas tenía de que lo viera expuesto, y se la aplicó. De inmediato, el prota intenta negarlo y nervioso le dice que ella se ve aún más erótica vistiendo esa camisa que le queda muy apretada. Luego de que Eguchi lo golpeara, el prota le pregunta por qué lo hizo, y ella nos cuenta que cuando se le probó en la ceremonia de ingreso era la talla adecuada, pero como ha estado comiendo más últimamente, por eso se le veía así, y molesta, también le dice que no tardará mucho en volver a su forma habitual. No le hagas caso, Eguchi, yo sí te prefiero así. El prota le pidió que esperara, no lo estaba diciendo porque se veía gordita o algo así, pero pues ya era tarde. Eguchi estaba tan molesta que al final lo terminó ignorando, y Ikezawa simplemente se quedó rendido en el piso, y uno de sus profesores le pidió que ya regresaran a clases. La había cagado por completo. Dentro del salón, Ikezawa se sentía algo incómodo por hacer enojar a Eguchi, así que pensó que una conversación casual haría que terminen reconciliándose, por lo que le pregunta por la tarea de matemáticas, a lo que Eguchi, con una mirada molesta, le dice que sí la hizo, preguntándole si también debería hacer ejercicio antes de estudiar, lo que hizo que obviamente empeoraran las cosas. En eso, el profesor le pide a Ikezawa que vaya al otro salón para traer los materiales de la clase, y como sería difícil hacerlo solo, también le pidió a Eguchi acompañarlo. De inmediato, Eguchi acepta, mientras que Ikezawa notó que el profesor lo estaba ayudando a reconciliarse con ella, pero ya estando en el otro salón, nuestro prota no tenía ni idea de cómo empezar a pedirle perdón, a diferencia de su hermana, que con un simple pudín bastaría para arreglarlo. Uy, y esa. Ikezawa se le ocurrió la idea de invitarle un helado de camino a casa, pero Eguchi le dice que no, porque la haría engordar. Nuevamente, nuestro prota sabía que la había cagado, y luego de pensar en algo que le guste, la vuelve a llamar, diciéndole que solo por hoy le mostraría todo lo que quiera ver, tanto como quiera.
Luego de tal declaración, ella le pidió que le enseñara el pezón y what the fuck, sonrojado, el prota no pensó que fuera a ir tan lejos, pero no quería perder la oportunidad de reconciliarse con ella, así que avergonzado le dice que se lo mostraría, y mostrar los pezones de un hombre no es algo para avergonzarse, así que sí, se lo terminó mostrando, y como YouTube es muy sensible con estos temas, lo voy a tapar, por si acaso. Al verlo, Eguchi también lo toca, haciendo que el prota se avergüence porque no le dijo que podía tocarlo. Esto hizo que Eguchi se calentara mientras le decía que eso era muy erótico y se apretase la camisa. Obviamente, el prota terminó por avergonzarse más. Mientras tanto, el profesor esperaba que hicieran las paces, pero un grito lo terminó por sorprender y ese era el prota, quien llamaba pervertida a Eguchi y que no se le volviera a acercar más. Pero Eguchi le dice que esto, desde un principio, fue su culpa por intentar hacer las paces luego de hacerla molestar, y si le hubiese dicho tan siquiera un lo siento, con eso le hubiera bastado a ella para perdonarlo. El prota se quedó boquiabierto y Eguchi se marchó, mientras le decía que gracias a eso vio una gran vista, mientras que el profesor aún se preguntaba si en verdad habían hecho las paces o no. Al siguiente día, Ikezawa comenzó a estornudar. Su madre, algo molesta, le reclamó de que ya no se durmiera con el ventilador encendido, y ya molesto, le dice que su condición física no es tan lamentable como para caer enfermo, aunque en la escuela, ya no aguantaba el dolor de panza, preguntándose por qué justo le tenía que doler en medio de la clase. Eguchi de inmediato lo notó, preguntándole si se encontraba bien, y es que ella lo notó debido a que se veía más erótico, repleto de más sudor como de costumbre. Pero también se lo decía porque podría acompañarlo a la enfermería, levantando la mano y contándole al sensei que Ikezawa no estaba bien. Obviamente, el profesor le pidió a Eguchi llevarlo hasta la enfermería, y Eguchi, poniendo un signo de paz, le recordó que ella también es miembro del comité de salud. Llegando a la enfermería, Ikezawa le advirtió que no pensaba en pasar adentro con ella, comenzando a gritar que por favor lo salvaran, aunque Eguchi menciona que no tiene planeado meterse con él estando así de enfermo, y ya adentro, Eguchi comenzó a buscarle un analgésico para que se lo tomara. Cuando se lo tragó, Eguchi se quedó cautivada, y Ikezawa se dio cuenta y le dijo que ni piensa hacer alguna de sus cochinadas. También, Eguchi comenzó a buscar algún calentador o una botella para Ikezawa, lo que hizo que se sorprendiera de que verdaderamente ella estaba preocupada por él, y al no encontrar nada, Eguchi volteó enseñándole su mano, mientras decía que estaba calientita, preguntándole si no quiere que se la ponga en la panza. Obviamente Ikezawa se negó, pero Eguchi menciona que no es que quiera hacer algo pervertido, enfadándose porque no puede creer que en esta situación solo pueda pensar en cosas obscenas. Eguchi no se rendiría tan fácil, así que le mostró su mano para hacerle entender que quizás pueda aliviarle el dolor, y pues bueno, Ikezawa terminó accediendo, advirtiéndole no tocar otra cosa que no sea la panza. Eguchi le pidió recostarse, y cada vez a Ikezawa le daba más miedo ser tocado por ella. Cuando Eguchi le tocó la panza, Ikezawa no pudo evitar sonrojarse, a lo que Eguchi le preguntó que cómo se sentía y si su pancita estaba entrando en calor. Este cabrón lo estaba disfrutando, y eso que al principio no quería. Al otro día, su madre observó que Ikezawa todavía tenía algo de fiebre, y como iba de compras, Ikezawa le pidió un heladito, por lo que siguió descansando. Ikezawa estaba molesto con Eguchi porque por su culpa su condición había empeorado, y es que tan solo de recordar esa escena, su cuerpo se calentaba más de lo normal. En eso recibió un mensaje de Maeno, en donde decía que le entregaría los folletos luego de clases, y casi después de eso tocaron su puerta, sorprendiéndolo de que había llegado bastante rápido, pero al abrirla, su sorpresa fue encontrarse con Eguchi. Ella había venido a su casa para visitarlo, pero en eso observó a Maeno pasar por la calle, lo que hizo que rápidamente metiera a Eguchi a su casa. Eguchi obviamente se sacó de onda, pero lo había hecho para que no lo viera junto a ella, y comenzaron a esparcirse los rumores. Una vez que se fue, Eguchi estaba bien prendida al ver cómo este cabrón le había tapado la boca. Al ver su expresión, de inmediato se la quitó, y Ikezawa le reclamó a Eguchi por ser demasiado ruidosa, pero ella no había dicho nada. Cuando le preguntó por qué había venido hasta aquí, Eguchi confiesa
piensa que quizás fue por ella que su condición empeoró, y para enmendar su error, creyó que debería ser su enfermera personal. Ay, justo como me gustan. Obviamente, el princeso de Ikezawa le pidió que se fuera, aunque Gucci notó que no había nadie más en su casa, a lo que el prota le preguntó si no tenía planeado quedarse, ¿verdad? Pero Gucci lo tomó de las mejillas, sintiendo que aún tenía un poco de fiebre, nuevamente pensando que por su culpa empeoró, así que con una pose algo sugestiva le preguntó si acaso no quiere que expíe su pecado. ¡Sheesh! Ya en el cuarto de Ikezawa, Eguchi le estaba cambiando los parches, pidiéndole que se quede quieto. Pero ante tremendas cosas, eso era algo complicado para el prota. Dijo que quería expiar su pecado, pero estaba haciendo un pecado aún más grande. Al pensarlo mejor, Ikezawa le pidió que no lo tocara, ya que pensó que estaba arrepentida, pero eso no era verdad. Aunque Gucci lo niega, no lo está haciendo con intenciones lascivas, por lo que Ikezawa le hizo prometer que no le pondría ni un dedo encima, si en verdad quería expiarse. Eguchi lo aceptó, diciéndole que ahora mismo estaba solas en su cuarto y seguramente había mucho material erótico, por lo que al menos tendrá que concederle eso. Luego de eso, Ikezawa se recostó un rato, pidiéndole que no hiciera nada. Eguchi estaba sorprendida de que durmiera boca abajo, molestando a Ikezawa, ya que seguramente solo vino para verlo lascivamente mientras estaba débil, pero Eguchi le grita que en verdad que estaba preocupada por él, incluso desde la enfermería, confesándole que todo el día de hoy miró su asiento vacío, pensando en cómo se encontraba él. Ay, qué bonito. De verdad que se había arrepentido, por lo que Gucci puso su cara en la cama de Ikezawa y con una cara tierna le pidió que la perdonara. Al tenerla tan cerca, hizo que el prota se sonrojara. Eguchi le dijo que tenía unas pestañas bastante largas, pero el prota pensó que ella era la que las tenía largas, aparte de tener una piel bastante blanca y unas mejillas rojas. Poco a poco, Eguchi cautivó al prota, al igual que la misma Eguchi, y ambos simplemente dijeron que se veía lindo. Ambos reaccionaron, pero Eguchi comenzó a reírse, ya que pensó que Ikezawa había anticipado lo que iba a decirle. Ikezawa, confundido, estaba intentando decírselo, pero se detuvo y mejor le dijo que ya se fuera a casa. Ahora pasamos a una escena donde Ikezawa observaba una revista promocionando un perfume que atrae a las mujeres, y justo cuando lo estaba leyendo, otra chica se le acercó para molestarlo por andar leyendo eso. Ella era su hermana, quien le quiso dar algunos consejos, dándole un perfume el cual aseguraba que con ese conseguiría a una o dos chicas que le gustaran. Obviamente para Ikezawa no era más que tonterías, pero ya en la escuela sí se lo puso, y para pasar desapercibido inventó que su hermana se lo roció sin su permiso, aunque realmente olía bien, volteando a ver a Eguchi, quien simplemente puso una cara algo seria, mirándolo fijamente. El prota le preguntó que por qué puso esa cara, y Eguchi se levantó de su lugar, confesándole que a ella no le gusta mucho el aroma de los perfumes, por lo que fue al baño, mientras que Ikezawa en su mente le echó la culpa a su hermana por hacerle esto. Cuando Eguchi se lavó las manos, pensó que quizás había sido algo grosera, pero también no quería cambiarse de asiento en todo el día, así que ¿qué es lo que debería hacer?, se preguntó. Cuando ella salió del baño, observó a Ikezawa empapándose de agua para que el olor desapareciera. Su amigo fue por un trapeador y Eguchi se le quedó mirando fijamente hasta que decidió acercarse para darle las gracias. Algo apenado, Ikezawa le dice que no fue por ella, sino que le molesta ser tratado como si apestara. Eguchi le dijo que estaba todo empapado, preguntándole en dónde se había echado aquel perfume, comenzando a tomar un pañuelo para limpiarle la muñeca y el cuello, mientras le decía que se lo limpiaría todito, y también aprovechó para meter su mano con el trapo en el abdomen de Ikezawa. Ikezawa le pidió que se detuviera, pero Eguchi, al estar tan cerca de él, le confesó que no se estaba sintiendo bien debido al perfume, y ya en la clase, pues Ikezawa se tuvo que cambiar de lugar. En su clase habían tomado la decisión de hacer una cafetería de maids y mayordomos para el festival escolar, y de inmediato Ikezawa levantó la mano, ofreciéndose como voluntario para disfrazarse y así atraer clientes, y es que lo había hecho así porque sabía que Eguchi lo recomendaría, así que se le adelantó. El profesor le dice que los disfraces son para las chicas y probablemente le queden pequeños a él, y ahí es donde entró Eguchi, postulándose como encargada de vestuario para realizar los vestuarios
vestuarios desde cero. Mientras se acomodaba las gafas, le pidió a Ikezawa dejarse tomar sus medidas exactas de cada rincón de su cuerpo. Al escuchar tal declaración, sus compañeros se avergonzaron, mientras que el profesor les dio su aprobación, y a solas, Eguchi le pidió al prota quitarse la ropa para medirlo bien, a lo que el prota le dijo que lo haría él solo, pero Eguchi no lo permitió, ya que se necesita de mucha precisión poder medir con cinta métrica, a lo que Ikezawa le reclama porque nunca dio su consentimiento para que tomara sus medidas. Eguchi le respondió que él también puede tomar sus medidas si quería, apretando aún más su prenda mientras le entregaba la cinta métrica. Por poco más, y esta madre es H. Al verla así, le preguntó por qué se había quitado el brasier, y es que de esa forma sería más fácil medir su busto. Este cabrón solo se le quedaba viendo. Eguchi le dijo que comenzara a medirlo, y de inmediato el prota comenzó a rodear la cinta con el busto de Eguchi. Y ay, esta madre sí la voy a censurar un poco, porque los hizo más notorios. Eguchi le dijo que apretara bien, ya que si está flojo no daría una medida exacta, mientras que por dentro el prota se preguntaba por qué ella fingía estar bien con todo esto, aunque Eguchi se dio la vuelta buscando algunos pañuelos, y la razón era que al verla así le dio una hemorragia nasal al prota. Pero el prota intentó detenerla, ya que no llevaba sujetador, mientras que se decía a sí mismo patético. Y también, ¿cómo puede ella estar así de tranquila frente a él en esta situación? Al día siguiente, Ikezawa buscó en su celular una guía para saber si le gusta a una chica, ya que por fin se dio cuenta que todas esas señales de antes significan que probablemente Eguchi gusta de él. Y solo tuvieron que pasar 15 capítulos, ¿eh? Quería quitarse la duda de si solo lo miraba de manera pervertida, pero en eso Eguchi le da los buenos días, a lo que el prota se le quedó mirando su cuerpo más de lo normal, pero por alguna razón, cuando la vio antes, quedó choqueado. Eguchi solo le preguntó si se recuperó de su hemorragia, porque cuando ella volvió ya no estaba, a lo que el prota le responde que no fue nada mientras aceleraba el paso, pero Eguchi le pidió que esperase, ya que el profesor le había pedido que le probara un disfraz al prota. Obviamente, este no pudo negarse, así que decidieron ir a la sala de equipos. Ya estando ahí, Ikezawa se quitó casi toda la ropa, dejando solo sus calzoncillos, y también dejando ver su titán. Esto, obviamente, lo hizo para probar a Eguchi, ya que si realmente ella no siente nada por él, no se pondría nerviosa, pero Eguchi le preguntó si en verdad podía tocarlo todo. Pero al ver que su expresión estaba sonrojada, el prota se puso nervioso, separando a Eguchi mientras salió corriendo y se ponía el disfraz. Ikezawa le pidió que no lo mirara, ni tampoco que lo tocara. Eguchi se preguntó qué es lo que había pasado, e Ikezawa solo le preguntó qué es lo que ella haría si él se convierte en un oso de peluche. Eguchi no entendía por qué chingados le preguntó eso, a lo que Ikezawa menciona que como el disfraz que lleva puesto, refiriéndose a que si fuera un peluche esponjoso sin una sola línea visible de su cuerpo, dejaría de mirarlo. Eguchi se puso algo nerviosa, pero antes de responder, los amigos de Ikezawa llegaron para molestarlo porque su espalda se veía expuesta, y ante esta situación, el prota simplemente le dijo a Eguchi que le preguntaría a su madre la talla exacta de su ropa para luego darle las medidas a ella. Más tarde, el profesor les pidió que no se quedaran tan tarde haciendo los preparativos para el festival escolar. Ikezawa comenzó a recordar lo que le preguntó a Eguchi hace rato, arrepintiéndose por hacerlo. Y lo peor es que desde ese entonces Eguchi no ha volteado a verlo ni una sola vez, pensando que si tan solo no los hubieran interrumpido ambos, sabría su respuesta. De pronto, alguien llamó al prota, era su amigo, quien le preguntó si quería ir a comprar algo, a lo que Ikezawa accedió, mientras que Eguchi le habían hablado a sus compañeras para que se probara su traje de maid. Tanto el prota como sus compañeras de clase comenzaron a preguntarse cómo se vería Eguchi en traje de maid. Ellos comenzaron a decir que seguramente se vería bastante erótica, lo que hizo que Ikezawa se quedara pensando, y mientras su compañera le pedía a Eguchi cambiarse en un salón de clases, el prota ignoró a su amigo mientras salía corriendo. En el salón, Eguchi empezó a cambiarse, y en esto Ikezawa la llamó. Eguchi se preguntó qué estaba haciendo aquí, y ni el prota sabía qué decirle. Desde la puerta, el prota le pidió que no se pusiera ese traje de maid. Al preguntarle la razón, Ikezawa no quería que los demás la vieran así, pero tampoco podía decírselo, por lo que su respuesta fue que no le quedaría para nada bien. Esto solo hizo provocar a Eguchi, y cuando salió con el traje de maid, le preguntó al prota si seguía pensando que no le quedaba bien.
y Kesawa pensó que se veía muy linda y antes de que se fuera, él la tomó del brazo, confesándole que la razón era que no le gusta cuando los demás la miran de esa manera erótica. Tras escuchar su respuesta, Eguchi solo le dijo que él también lo hacía, pero Kesawa se disculpó por hacerla sentir mal, por lo que Eguchi lo llevó al salón junto a ella, mencionando que nunca ha pensado que no le guste y sobre todo nunca le ha importado a ella que él la mire de esa manera. Esto ya se está comenzando a cocinar. Al oír esas palabras, Kesawa confirmó que en verdad le gustaba. Felicidades, Shinji. Ahora mismo, Eguchi lo miró de manera lasciva, preguntándole si no odiaba que lo mirase así. Algo apenado, Kesawa le confiesa que no le desagrada, haciendo que Eguchi sonriera y respondiera a su pregunta anterior de si se convertía en un oso de peluche. Ella confiesa que le pareció erótico verlo, pensando en su piel desnuda cubierta en el peluche. Jaja, qué rayos, pero al ver cómo llamó la atención de sus compañeros, quizás sea mejor que no sea un oso de peluche, y apenada, ella también no quiere que nadie más, aparte de ella, lo mire de manera lasciva. Y Kesawa se preguntó si lo que ella sentía eran celos, y ahora que había confirmado sus dudas, se le acercó poco a poco para besarla, tanto así que la tomó por sorpresa, quien se hizo un poco hacia atrás, y pues esto hizo que el prota pusiera una sonrisa nerviosa, preguntándole si realmente pensó que la quería besar, comenzando a morirse de la risa, mientras inventaba que solo había sido una broma, por lo que Eguchi lo pateó directito para afuera, y molesta, lo llamó idiota, aunque bueno, también le dio un poco de fanservice en esa posición, y Kesawa le pidió que esperara, y por dentro, él tenía toda la intención de besarla, pero nunca pensó que ella lo aludiera, mientras que por otro lado, Eguchi seguía sorprendida, y hasta hizo un sonido extraño cuando lo tuvo así de cerca, pero también ella pensaba que era imposible que Kesawa la vea de esa forma. Al otro día, Kesawa no se sacaba la idea de que intentó besar a Eguchi, y peor aún, se inventó una excusa. Ahora no sabe cómo será su relación a partir de este momento. Eguchi saludó al amigo del prota, pero no a él, haciendo enfadar a Kesawa, quien también le echó la culpa por hablar de una manera sugerente, activando su carta secreta, diciendo en voz alta que sentía mucho calor y utilizaría unas toallitas por su cuerpo para limpiarse todo ese sudor, el cuello, sus axilas y hasta su pecho también. Pero cuando volteó a ver a Eguchi, ella no estaba mirando en absoluto, por lo que no tuvo de otra que pedirle ayuda a Eguchi para secar su espalda. Eguchi se negó, a lo que el prota le preguntó que por qué era tan testaruda, y Kesawa simplemente se quedó callado un momento, y lo que hizo después fue sentarse junto a Eguchi para disculparse y pedirle perdón por lo que había dicho ayer. Eguchi le pidió que no vuelva a hacer bromas como esa, y mientras él exponga su piel, estaba bien con eso. También le dijo que no es como si no sintiera nada cuando lo hizo, mientras se apretaba las manos. El prota quedó algo desconcertado, y Eguchi tomó la toallita limpiándole su espalda como reconciliación, mientras que el amigo del prota solo miraba cómo comenzaron a pelear. También vemos una escena en donde Eguchi, bastante decaída, que hacer su disfraz era bastante difícil, por lo que mejor terminó decidiéndose por comprar uno de la tienda, y estaba decepcionada ya que quería hacer uno a su medida con las líneas de su cuerpo, así que le pidió a Kesawa acompañarla a ir de compras para que se lo pruebe. El prota pensó que esto sería como una cita, y antes de acabar las clases, Maeno le dijo al prota que decidirían los menús para el festival, pero este no podía porque ya había quedado de salir con Eguchi. Su amigo quedó sorprendido, preguntándole si él tendría una cita, y Kesawa puso una cara de orgullo. Ya en el centro comercial, Eguchi menciona que su presupuesto es limitado, pero si es por él, no le importaría gastar un poco más para ver las líneas de su cuerpo. De pronto, un aroma captó su atención, y frente a ellos, una chica vendía pan de melón recién horneado. Al ver la cara que puso Eguchi, le preguntó si no tenía hambre. Eguchi fue descubierta, pero no traía mucho dinero, a lo que el chat del prota le pidió 2, dándole uno a Eguchi, con la excusa de que a él siempre le daba hambre a esta hora del día. Eguchi le agradeció, y este solo vio que miraba con los mismos ojos ese pan que cuando veía a su cuerpo. De pronto, a Kesawa se le metieron algunas migajas en su ropa, y de inmediato Eguchi le alzó la camisa para agarrarlas, y sí, tal como se imaginarán, ella tomó las migajas y se las echó a la boca, mientras miraba al prota con una cara sonrojada. Decía que estaba algo saladito. ¿Qué carajos? Este autor tiene demasiada imaginación. Más tarde
vemos una escena donde Ikizawa se pregunta por qué se vinieron a comprar disfraces para el festival, entonces ¿por qué diablos terminaron tomándose fotos, haciendo cosplay? Ikizawa le grita a Eguchi cómo llegaron hasta aquí, a lo que ella responde que simplemente estaban confirmando si un disfraz de oso le quedaría bien, y al encontrarse con una cabina de cosplays no pudo resistirse a entrar con él para probarle los cosplay. El prota pregunta por qué él es el único que llevaba uno, y es que Eguchi no planeaba usar un disfraz en el festival escolar. Eguchi le pidió a Ikizawa elegir el cosplay que más le guste para que ella se lo ponga. Por dentro quería que se pusiera un traje de policía, pero al final mejor uno de gatito que hacía juego con el cosplay de él, y antes de que tomaran la foto, el prota la vio bastante entusiasmada, aunque de tanto que la miraba, Eguchi comenzó a decirle que mirase la cámara y no a ella, debido a que la hacía avergonzarse, por lo que tras descubrirlo comenzó a molestarla, mirándola fijamente mientras se le acercaba, aunque Eguchi lo contraatacó levantándole su camisa, y al final las fotos no habían salido tan mal debido a las poses de antes. Luego de todo eso, Ikizawa y Eguchi al fin encontraron un disfraz que le quedara bien. Hasta la misma Eguchi lo admiró tanto que comenzó a tomarle fotos. También Eguchi se llevó uno de conejo y de pandita, y ya de regreso a casa, el prota le preguntó qué hará el día del festival escolar. Ella menciona que será la que prepare las bebidas. Eguchi le preguntó si se había divertido hoy, pero el prota le responde que no, porque solo estuvieron haciendo sus fetiches, haciendo que Eguchi se desanimara un poco, por lo que se disculpó con él, y que Ikizawa le dijo que no era nada, pero pensó que ya la había cagado, pero es que sí, era su forma habitual. Entonces, ¿por qué Eguchi reaccionó así?, se preguntó, y antes de decirle bien las cosas, Eguchi se despidió de él. Cuando Eguchi se marchó, se veía bastante solitaria, y a pesar de que se quejó mucho hoy, en verdad que sí se había divertido, viniéndosele un recuerdo de cuando ambos estaban sacándose fotos. Al siguiente día, sus compañeras saludaron a Eguchi, y cuando ella iba a sentarse, vio como el prota tenía las fotos que se tomaron ayer en la funda de su teléfono. Obviamente, esto lo hizo a propósito, por lo que estaba algo avergonzado. Eguchi volteó su mirada, poniendo una dulce sonrisa. Y al fin había llegado el festival escolar. Sus compañeros le pidieron a Eguchi usar un traje de maid, ya que la clase ganadora la llevarán a comer carne a la parrilla. Eguchi lo pensó, volteando a ver al prota, pero este mejor decidió usar el traje de maid en lugar de ella, así que también llamaría la atención de la gente. También Eguchi le agradeció, y su disfraz era el de un osito. Sus compañeros le dicen que se le mira bien, disculpándose por querer obligarla a usar el disfraz de maid. Por otro lado, ellas le reclamaron a Ikizawa que si no atraía gente, las decepcionaría. El prota le pidió a Eguchi recorrer juntos la escuela, y algunos amigos del prota llegaron para burlarse de su traje, hasta le pidieron que enseñara las braguitas. De pronto, uno de ellos le levantó el vestido, pero Eguchi estuvo ahí para detenerlo, diciéndoles que tienen que hacer publicidad, llevándoselo con ella en un rincón. Y Ikizawa le preguntó si acaso le molestó ver cómo fingían acosarlo, pero ella le respondió que no, simplemente tenía una expresión de disgusto, y por eso lo ayudó, a lo que el prota comenzó a negarlo, pero Eguchi lo comenzó a tocar para demostrarle que su reacción era totalmente diferente a la de antes, si ella lo hacía. Aparte, ella comenzaba a subir más su mano hacia ya saben dónde. Eguchi le advirtió a Ikizawa que si no la detiene, ella seguiría con gusto, preguntándole si le gusta esto y también si quiere que lo esté tocando. Ikizawa no quería que lo tomara como una clase de pervertido, y Eguchi, al ver que no decía nada, seguía tocándolo. Por dentro, él estaba convencido de que no quería, pero por fuera simplemente cerró sus ojos, a lo que Eguchi continuó, así que Eguchi continuó tocándolo, hasta que Ikizawa no aguantó más y se tumbó al piso. Y la verdad, aquí no sé si este cabrón se vino o no, pero a juzgar por la reacción de Eguchi, que fue a comprar ropa interior, supongo que sí. Y eso que solo le tocó la parte interna del muslo. Este cabrón quedó todo avergonzado por esa escena. Luego de que ambos se cambiaran de ropa interior, comenzaron a buscar gente para llevarlos a su maid café, y de pronto un aterrador sujeto halagó al prota, pero Ikizawa le dio un putazo con su cartel, a lo que el tipo de la máscara le pidió ir a su casa embrujada como disculpa, aunque de inmediato el prota se negó, ya que ahora mismo estaba ocupado promocionando a su clase. Su compañero comenzó a retarlo, diciéndole que quizás
más tenía miedo de mostrar una apariencia patética frente a una chica en la casita embrujada, lo que hizo molestar a Ikezawa, y para demostrárselo fueron hasta ahí, aunque estaba temblando. Lo que no sabían es que Ikezawa evita las películas de miedo debido a un trauma que le generó su hermana al ponerle esas películas de niño, pero si estaba hecho por estudiantes no debería de dar miedo. Eguchi le dijo que si no era bueno en esto, no se sobreesfuerce, a lo que el prota le respondió que parece que la que tiene miedo es ella, molestándola, así que Eguchi le pidió que él fuera primero, mientras que en la entrada Ikezawa menciona que ya sabía la mayoría de trucos que usaban en estas casas, pero justo en la entrada había un zombie tirado. Ikezawa se cagó del miedo, aún así no gritó, lo que hizo que sus compañeros se asombren, ya que pensaron que era de los que se asustaría fácil. Eguchi le preguntó si se encontraba bien, y lo que hizo él fue abrazar a Eguchi mientras cerraba los ojos. Tanto era su agarre del prota que ella no podía ni siquiera moverse, pidiéndole que la soltara, así que no le quedó de otra más que decirle que no estaba usando ropa interior ahora mismo. Esto lo tomó por sorpresa, pensó que se había cambiado y ahora mismo no llevaba absolutamente nada. Ikezawa simplemente se preguntó por qué se lo dijo hasta ahora, pero al fin se dio cuenta y la soltó de inmediato. Eguchi le pidió avanzar rápido para llegar a la meta, así que ahora ella iría al frente, mientras que el prota veía cómo se movía su colita. Y ahora cualquier cosa que saliera de repente no le daba miedo, ya que sabía que no era momento para asustarse, y lo que mencionó Eguchi antes sí que había funcionado, aunque por otro lado no era lo mismo para Eguchi, quien sí tenía un poco de miedo, confesándole que no se lo dijo porque pensó que también lo pondría nervioso a él. Por dentro el prota se molestó consigo mismo, ya que al querer quedar bien con sus amigos hizo que Eguchi tuviera que pasar miedo, y para que ella no tenga que lidiar con lo mismo, haría el mismo hechizo, quitándose los calzones. ¿Y qué carajos es esto de verdad? Y también se los dio a ella. Hasta sus mismos compañeros se quedaron de what the fuck con este tipo, y ahora que Eguchi ya no tenía miedo, decidieron seguir, aunque uno de los sujetos que se hizo pasar por momia vio que el prota no tenía ropa interior, haciendo que ambos gritaran por lo que habían visto. Literalmente tenía las bolas al aire. Todo avergonzado, el prota se preguntó si las mujeres siempre sienten esa sensación de estar vulnerables. Con razón los calzoncillos son importantes, se dijo a sí mismo. En eso, por alguna razón, los calzoncillos del prota estaban colgados arriba, por lo que Eguchi le pidió que la cargara para así recuperarlos, aunque no sabía bien si su espalda la soportaría, ya teniéndola así, no llevaba bragas, por lo que tenía que ser cuidadoso. Ella le pidió al prota que se pusiera más erguido, pero como tenía bien arriba el titán, le costó, y más aún con Eguchi moviéndose así, y cuando le susurró que aguantara un poco más, el prota entró en pánico y comenzó a gritar, mientras salió corriendo de la casa embrujada. Luego de dejarla, le dijo que él mismo iría a comprarle ropa interior para que se la pusiera ya, pero Eguchi le confiesa que sí estaba usando ropa interior. Eguchi se disculpó, pero era la única manera de que si lo hacía pensar en cosas lascivas, su miedo desaparecería, y furioso, el prota gritó que esto era una mierda. Ya por último, un especial de Halloween, donde vemos al prota disfrazado de vampiro, preguntándole si dulce o truco a Eguchi, quien ella lo jaló hasta su casa, comenzando a desvestirlo y tocándolo ya saben dónde. Hasta los fantasmas ya no podían deambular a gusto. Y bueno, hasta aquí el video. Muchas gracias a todas las personas por verlo hasta el final. Abarqué todos los capítulos traducidos al español hasta la fecha, o sea, los 26. Y como este tipo de mangas los traigo bastantes meses después, si quieren pueden leerlo cuando salgan más capítulos desde el scan de Reversi Blog o Kyoto Ramen. Está como la persona que se sienta a mi lado me mira con ojos pervertidos. Espero tengan un feliz Halloween y nos vemos hasta la próxima. Ah, por cierto, si quieren pueden seguirme en mi Instagram, donde ahí estaré haciendo las votaciones de los manguas y mangas que quieren que suba. Ahora sí, se cuidan. Chao.